Hola, soy Jesús Valencia, profesor de Economía en el curso de Economía Social de la Universidad Popular de Calzada de Calatrava y de la Federación Española de Universidades Populares. Hoy vamos a presentar la videoclase sobre responsabilidad social corporativa. Tiene 9 puntos. El primer punto sería el origen de la responsabilidad social corporativa. El segundo, los principios. El tercero, el concepto. El cuarto sería la normativa internacional. El quinto sería los grupos de interés. El sexto, la dimensión interna y externa de la empresa. El séptimo, los sistemas de gestión. Y luego ya un octavo punto que serían unas críticas a la responsabilidad social corporativa actual. Y un noveno punto y final que serían unas mejoras. Comenzamos con el origen. A finales del siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra, que posteriormente se fue extendiendo al resto del continente europeo, se comienza a valorar la importancia de la interrelación entre la empresa y la sociedad. En el siglo XX, concretamente en la década de los años 50, surge el concepto de la responsabilidad social corporativa, que nace como disciplina empresarial después de la publicación en Estados Unidos del libro La responsabilidad social del empresario, atribuido al economista Kenneth Arrow, que luego fue premiado en 1972 con el Premio Nobel, que dio un importante impulso al pensamiento sobre la responsabilidad social corporativa al plantear en uno de sus artículos la importancia de la responsabilidad social de las empresas. En España, en el siglo XIX, surge un movimiento cooperativo en distintos sectores, pero es en la primera mitad del siglo XX cuando las empresas empiezan a crecer y a adquirir más poder. Se comienza a hablar de la responsabilidad social corporativa, diferenciándose del concepto de filantropía, surgiendo una nueva idea de empresa. Esta nueva idea empresarial tiene sus cimientos en la concepción de la empresa como un ente que no solo tiene obligaciones con los accionistas, sino que también es responsable de los impactos sociales y ambientales de su actividad. En la actualidad, la RSC es esencial en el desarrollo de la actividad de las empresas, que se inclinan por una política de desarrollo sostenible y que satisfaga las necesidades presentes respondiendo a las peticiones de la sociedad. Es la sociedad en su conjunto quien exige mayor preocupación por el medio ambiente y el bienestar de todos los que la integran. Las empresas que aplican los principios de RSC consiguen con ello diferenciarse de la competencia y conseguir ventajas respecto a otras empresas del sector. Vamos al segundo punto, que son los principios de la RSC. En las economías de mercado, las empresas cumplen la función de adaptar los bienes para satisfacer las necesidades humanas con el objetivo de obtener el máximo beneficio. La nueva tendencia empresarial no solo busca maximizar los beneficios, sino que también se manifiesta en la adopción de medidas relacionadas con la RSC en su gestión. Es decir, la empresa, además de tener obligaciones y responsabilidades con los accionistas, es también una entidad responsable de los impactos sociales y ambientales de su actividad, y particularmente en el espacio laboral. La RSC se ha desarrollado como parte de un sentimiento que nace en el seno de la sociedad. Las sociedades, especialmente las desarrolladas, consideran que la empresa debe devolver a la propia sociedad parte de los beneficios que logran con sus actividades. La apuesta por volcar parte de la actividad de las empresas en tareas de responsabilidad social sirve para conseguir una importante ventaja frente a los competidores, puesto que actualmente el trabajo en RSC es un elemento que aporta diferencias competitivas, potenciando y reforzando la imagen corporativa. ¿Cuáles son las motivaciones para que las empresas implanten la gestión de la RSC? Pues hay dos. Una inicial, que puede ser cambiar su imagen pública por un hecho negativo que ha ocurrido, o una segunda, que sería mejorar su imagen y con ello su competitividad. Existen leyes, principios y compromisos entre países que tratan de conseguir que cada vez sean más las empresas, si bien aún hoy en día son recomendaciones sin carácter obligatorio. Por lo tanto, estos principios que vamos a decir son globales para todos. Uno sería devolver a la sociedad parte de lo que ella aporta a la actividad empresarial. Otro sería minimizar los impactos negativos de la actividad empresarial en la sociedad. Otro sería respetar las recomendaciones y directrices internacionales y nacionales en materia de RSC. Y un cuarto y último sería trabajar a favor del desarrollo de los derechos humanos. Ahora vamos al tercer punto, que es el concepto. Hay diferentes conceptos para definir la RSC. Vamos con el primero, que sería el Libro Verde de la Unión Europea, que dice que la RSC es la integración voluntaria por parte de las empresas
de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento. Otro concepto sería de la Organización Internacional del Trabajo, que dice el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirmen los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. Vamos a extraer diferentes características que tienen los diferentes conceptos de RSC y lo vamos a enunciar aquí. Primero, es una actividad voluntaria. Segundo, la responsabilidad social corporativa se incorpora a todo el proceso de producción y gestión de la empresa. Tercero, la incorporación de valores en su modelo de gestión que implican un desarrollo sostenible de la sociedad. Cuarto, exige un compromiso mayor que el mero cumplimiento de la legalidad. Quinto, supone la interacción directa con los grupos de interés con los que la empresa se relaciona. La responsabilidad social corporativa trabaja en tres áreas. Uno sería la responsabilidad social legal. La RSC va más allá del mero cumplimiento de la legalidad vigente, pero no por ello hay que entender que debe prescindir del mismo. Otro área de responsabilidad que trabaja sería la responsabilidad ética, que implica un comportamiento centrado en la justicia de las empresas con los grupos sociales con los que se relacionan. Y una tercera área sería la responsabilidad social económica, que está referida a cómo se genera la riqueza de la empresa y se reparte entre los grupos de interés. Ahora vamos a hablar del cuarto punto, que es la normativa internacional. La responsabilidad social corporativa ha ido desarrollándose a medida que el poder de las multinacionales ha ido creciendo a lo largo del siglo XX. Los estados y las organizaciones internacionales, sensibles a los problemas que presenta el desarrollo empresarial, han ido desarrollando iniciativas para conseguir que las empresas trabajen desde una perspectiva responsable y comprometida con el mundo en el que viven. Una de las características más importantes de estos instrumentos es que no tienen carácter obligatorio, si bien las empresas están incorporando algunas de ellas porque las prácticas de desarrollo sostenible forman parte de la imagen que proyectan en la sociedad y en los consumidores. A continuación, vamos a estudiar las iniciativas internacionales más interesantes. Como podemos ver en esta tabla, hay 5 organizaciones que han hecho diferentes documentos que han sido bastante importantes para guiar al resto de empresas para seguir un modelo de responsabilidad social corporativa. El primero son la Organización de las Naciones Unidas y tiene un primer documento que es un pacto mundial que se firmó en 1999. No es casualidad este año, pues ya en la década de los 90 había una crítica de los movimientos antiglobalización ante los abusos de las multinacionales y fue cuando se vieron un poco obligados ante esa presión a redactar un documento para poner freno a esas prácticas. Otro documento de las Naciones Unidas es el Global Compact Lead, que luego vamos a ver más detenidamente. La segunda organización de la que hablamos es la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una declaración tripartita de principios sobre las multinacionales. Este documento fue redactado en 1977. La tercera organización es la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que redactó las líneas directrices para multinacionales. La cuarta organización es la ISO, la Organización Internacional por la Estandarización, y tiene una norma que es la 26.000, que está hecha en 2010, y luego la Unión Europea. La Unión Europea escribió varios documentos. El primero y más importante es el Libro Verde sobre Responsabilidad Social Empresarial, que está escrito en 2011. Además, tiene el Foro Multilateral Europeo y la Alianza Europea para la Responsabilidad Social Empresarial. Vamos a ir viendo uno por uno. La ONU tiene el principal instrumento de esta organización en materia de responsabilidad social corporativa, es el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Global Compact, que nació en el Foro Económico Mundial de Davos en 1999. Este pacto mundial recoge 10 principios que tienen que tener en cuenta las empresas que se sumen al mismo y que son los siguientes. En materia de derechos humanos, tienen que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su ámbito de influencia. El segundo ámbito dentro de los derechos humanos es que deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Luego, otro grupo sería en cuanto a las relaciones laborales.
El punto 3 sería que las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. El cuarto punto sería la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. El quinto sería la erradicación del trabajo infantil y el sexto, la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. En cuanto al medio ambiente, hay 3 puntos. El séptimo sería: las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección medioambiental. El octavo, adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Y el noveno sería favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y luego ya finalmente, un último grupo es la lucha contra la corrupción, que tiene el 10º punto, como son las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Ahora vamos a otro documento, que sería el de la Organización Internacional del Trabajo. Esta trabaja para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas desde su creación, en 1919. En materia de RSC, recogió las directrices en una serie de principios que fueron compilados y aprobados en la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social. Escrito en 1977, ha sido complementado en el año 2000 y 2006. La OIT insta a los Estados a que regulen las condiciones mínimas que han recogido en sus convenios, ratificando estos mismos, para que las empresas respeten y apliquen medidas de política social respecto de sus trabajadores. Este documento establece directrices en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y relaciones de trabajo. Ahora vamos al tercer documento, que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta fomenta el desarrollo de medidas para lograr un mundo más responsable socialmente a través de su trabajo y de sus informes. En sus directrices generales para empresas multinacionales, impulsa la idea de la responsabilidad social corporativa. La D, las normas ISO, sería la cuarta organización, que es la Organización Internacional de Estandarización y que ha publicado en noviembre de 2010 la ISO 26000. Esta norma ISO sirve de guía a las empresas para trabajar de manera armonizada la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, dicha norma no otorga aún un certificado en este campo, puesto que solo ofrece orientaciones y no normas que hayan de aceptarse obligatoriamente. Por último, la Unión Europea, que ha desarrollado investigaciones sobre la responsabilidad social empresarial desde finales del siglo XX, pero su primer gran documento fue promovido en el año 2001 por la Comisión Europea y se denominó Libro Verde de la Responsabilidad Social Empresarial. En este documento informa del carácter potestativo de las líneas sobre RSE y define lo que entiende la Unión Europea por responsabilidad social empresarial, que es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. El Libro Verde menciona entre sus indicaciones que la RSE ha de potenciarse no solo entre las grandes corporaciones, sino que es un instrumento útil de gestión de las pequeñas y medianas empresas, y reconoce la importancia de canalizar esta responsabilidad tanto dentro de la organización como entre los sujetos externos, clientes, proveedores, etc., con los que se relaciona la empresa. Otras 2 plataformas que utiliza la Unión Europea es el Foro Multilateral Europeo sobre la RSE y la Alianza Europea para la RSE. El foro está impulsado por la Unión Europea con el fin de profundizar en el conocimiento de la RSE y fijar unos principios comunes que servirán como una guía de actuación en este campo. La Alianza Europea para la RSE es un foro que pretende servir de instrumento para compartir información en el campo de la RSE entre empresas de todo tipo y tamaño y los Estados de la Unión Europea. Desarrolla labores de investigación, sensibilización y divulgación en este terreno. Ahora vamos al quinto punto, que son los grupos de interés. Uno de los grandes retos que se ha planteado a las empresas en los últimos años es dar respuesta a las necesidades que demandan las personas y grupos que se relacionan con ellas. La respuesta a estas necesidades de los sujetos que se relacionan con las empresas es una de las notas esenciales de la RSC en estos momentos. Se denominan grupos de interés o stakeholders a todos los sujetos públicos o privados, individuos o colectivos con los que las empresas se relacionan. Estos sujetos tienen una gran influencia en los comportamientos que las organizaciones desarrollan y en gran medida las decisiones que toman las empresas están influidas por estos grupos de interés.
Aquí vamos a ver los grupos de interés con los que se relacionan las empresas. De manera directa hay 4, como son los accionistas, los socios, los trabajadores y los proveedores. Y de manera indirecta está la competencia, los agentes sociales, las ONGs y las diferentes administraciones. La elección de grupos de interés puede depender de multitud de factores que pueden condicionar la decisión. Uno es la influencia que el grupo puede ejercer sobre la actividad y los beneficios de la empresa. Por ejemplo, la influencia que puedan ejercer los medios de comunicación en la compra o no de un producto de una empresa. Otro factor sería la dependencia, el grado de dependencia del grupo con la organización en el momento que se tome la decisión. Un ejemplo de dependencia se presenta en el momento en el que haya que pactar un convenio colectivo de empresa con los representantes de los trabajadores. Un tercer factor serían las normas que hayan sido aprobadas en un determinado momento. Un ejemplo lo vemos en las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, que pueden ser aprobadas en leyes y que han de implementarse en las empresas para que las disfruten los trabajadores. Ahora vamos a ver los objetivos de los grupos de interés. Por ejemplo, los accionistas tienen 3 objetivos, como son las políticas de dividendos, la transparencia en la información y una inversión responsable. Luego, los objetivos de los empleados serían la formación y desarrollo profesional, la conciliación de la vida personal y familiar, la comunicación, los salarios justos y la salud y seguridad en su trabajo. Luego, los objetivos de los clientes sería el aseguramiento de la calidad y fiabilidad, la garantía y cumplimiento de los derechos humanos y luego los objetivos laborales y medioambientales. Ahora vamos a ver los objetivos de proveedores, los bancos y el medio ambiente. En primer lugar, la de los proveedores sería la libre concurrencia y justicia en la elección, las garantías de cumplimiento de los derechos humanos y los objetivos laborales y medioambientales. En el caso de los bancos, serían los compromisos y garantías de los fondos prestados, incluso en situaciones extremas, donde el volumen de los fondos, presencia activo y el proceso de decisión, sustituyendo incluso a los accionistas en situaciones de liquidez. Los objetivos del medio ambiente serían la eficiencia energética, la reducción de la degradación ambiental y para generaciones futuras. Los objetivos de los competidores serían 2, la lealtad y las alianzas. Los objetivos de las administraciones públicas sería el cumplimiento de la normativa económica, social y medioambiental. Para la sociedad serían la acción social, la creación de empleo y la promoción de valores éticos. Y finalmente, para los medios de comunicación sería la mejora de la imagen y la confianza. Ahora vamos a ver, en sexto lugar, la dimensión interna y externa de las empresas. El Libro Verde de la Responsabilidad Social Empresarial de la Unión Europea divide las áreas de RSE en un bloque interno o responsabilidad social interna, que se refiere a temas relacionados con empleados y aspectos medioambientales relacionados con la gestión de los productos naturales en la producción. Y luego un segundo bloque externo o responsabilidad social corporativa externa, que hace referencia a la dimensión externa de la empresa. Dentro de este grupo destaca su integración con el entorno que la rodea y el respeto a los derechos humanos. Ahora vamos a ver los diferentes sistemas de gestión que lleva a cabo una empresa para medir su responsabilidad social corporativa. En primer lugar, tendremos la memoria de sostenibilidad, que es un documento donde se comunican los grupos de interés qué acciones lleva a cabo en cuestiones medioambientales, económicas y sociales. Su publicación les da reconocimiento, buena imagen y reputación. En segundo lugar está el balance social, que es un documento en el que se recogen los principales datos y cifras en los que se resumen la labor social empresarial. Otra forma de medir serían los indicadores. Para medir la RSE se pueden utilizar indicadores, es decir, un conjunto de valores señalados para medir ciertas variables específicas, para así poder comprobar que una empresa llega a las metas señaladas en su estrategia. Y una cuarta forma de medir el impacto de la RSE en la economía serían los índices, que son bases de datos proporcionadas por agentes independientes de investigación o calificación ética que proporcionan información al mercado sobre el comportamiento ético, social y ambiental. Ahora vamos al octavo punto, que serían las críticas a la responsabilidad social corporativa actual. Pues a la par del crecimiento de estas prácticas también han surgido numerosas voces críticas. Vamos a ver
cuatro críticas o cuatro grupos de críticas. Una, que es una mera acción cosmética, pues por lo ingenuo que resulta en ocasiones sus esfuerzos, podrían parecer incluso cómicos si no fuera porque detrás de estos lavados de imagen existen dramáticos problemas que se intentan ocultar. Véase, por ejemplo, el caso de los esfuerzos en el RSC de la empresa española Endesa y como contrapartida su conflicto con el pueblo mapuche en Chile. Un segundo grupo de críticas sería la escasa eficacia de las acciones de RSC. Vamos a ver que la escasa eficacia de las acciones de RSC destinadas a la cooperación al desarrollo se relacionan con el debate iniciado en la década de los años 80 sobre el fracaso del desarrollo, con las teorías del postdesarrollo de Arturo Escobar y cuestionan hasta qué punto estas acciones producen beneficios perennes a las comunidades. Otra crítica sería la propuesta política que trasciende la RSE. Se denuncia que algunas de las propuestas de RSC esconden un ideario neoliberal que promueve una nueva relación entre empresa y sociedad que están basadas en la autorregulación y la voluntariedad de sus obligaciones y la reducción del Estado como institución reguladora y donadora de bienes, servicios y libertades. La RSE hace referencia a la extensión voluntaria de la responsabilidad de las empresas, más allá de lo estipulado por ley, en el marco de una economía global, donde los Estados han perdido parte de su papel regulador. Dos elementos clave en este concepto es la globalización y la desregularización. Hay un afán de aumentar los beneficios en un mercado globalizado. Entonces las empresas compiten reduciendo costes. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues disminuyendo los gastos laborales y ambientales a través de la deslocalización y la subcontratación dispersiva. Para finalizar, vamos a ver el noveno punto, que serían las mejoras que se pueden incorporar a la responsabilidad social corporativa actual. En primer lugar, el fortalecimiento de la exigencia social. Nada mejor para combatir las malas prácticas empresariales e impulsar comportamientos más responsables que una ciudadanía activa, formada, consciente y organizada, lo que requiere un tejido cívico denso y potente, inviable a su vez sin organizaciones sociales que lo vertebren y que sean capaces de combatir la hegemonía oligopólica de las grandes empresas y de plantearles con firmeza y eficacia las demandas de la sociedad. En segundo lugar, sería la obligatoriedad legal sin paliativos de los aspectos básicos de la RSC. Estos aspectos básicos serían los derechos humanos, las relaciones laborales decentes, el respeto ambiental, la integridad, la transparencia informativa, etc. Todos estos aspectos, que por su propia importancia para las partes afectadas y para la sociedad no pueden ser dejados al albur de la libre voluntad de las empresas. Son una exigencia moral y de justicia y deben ser una exigencia legal. 3. Cambios legales. Los cambios legales que propicien en las grandes empresas sistemas de gobierno corporativo más responsables y más participativos entre todos los grupos de interés significativos, impulsando el progreso hacia una cierta democratización del gobierno empresarial. Y en cuarto lugar, un control político del mercado. Si se advierte que el modelo imperante y los mercados condicionan los comportamientos empresariales, para revertir esta situación hay que exigir una voluntad política capaz de replantear el funcionamiento del mercado, subordinando la lógica a una lógica democrática, fijando límites extraeconómicos al predominio de los valores del beneficio y de la competitividad. Pensamos que la superación de esta irritante retórica de la RSC es un desafío político, inabordable a escala nacional. Damos por terminado la videoclase de hoy y les animamos a ver el siguiente vídeo que nos habla de los límites de la responsabilidad social corporativa introducidos por el economista Michel Capron. Espero que os guste. The matter of corporate responsibility really leads to another matter, that of the role played by the company in society, in a modern context where the company has become a political stake because it plays an essential role in our society.
Now, the CRS movement and idea seem to be insufficient to provide a deep understanding regarding the relationship and relative stakes between companies and society. French-speaking research in social sciences did not really look at the interface between the two, and therefore there is no real structured political debate on this matter. The field of research was fully occupied by subjects regarding CRS under the instrumental perspective and looking only at company management. Now, the current CRS movement, based on speeches, policies and standards, but with no cohesion, is currently showing its limitations because there seems to be a collective responsibility, which must be approached in a global way with multidimensional aspects, economies, society, health, and on the global level. The whole idea of responsibilities carried by the companies has moved away from the Anglo-Saxon initial notion, which seemed to be based only on managerial practices, long-term decisions, and discretionary decisions made by the company, disregarding the fact that public authorities are there to define the institutional framework and the limits within which companies have a right to conduct business. So, the CRS is not limited to the individual story of the company owner or manager. The company is encased in society, is submitted to the same laws as society, and uses resources drawn from the common heritage of humankind. Therefore, it must also shoulder responsibilities in order to be able to conduct business in a legitimate way. The CRS movement attempted to symbolize this problem, but it got bogged down and could not find a way out of the problem. This is due to the fact that nowadays two CRS concepts are coexisting. One vision is the mainstream vision, where companies have their own performance, economic and financial performance objectives, and this perspective considers the CRS as a way to reinforce the reputation and legitimacy of companies, reducing the risk and improving competitiveness. This mainstream notion is the one defended by the world of business and some political parties. The other vision is that where companies are entities which are encased in society, inserted in society, and therefore not only defend their own interests, but also contribute to other interests within society. This clearly highlights the responsibility deriving from the second vision, and these responsibilities are borne by companies that belong to the civil society. Some externalities are positive for the company, and only those are highlighted. And in this way, one only looks at voluntary approaches from companies. CRS is perceived as a way to prevent public authorities from trying to regulate company business with standards and legislations. Companies are ready to contribute to the solution to environmental issues, but they want to be free to decide how to do this and how this is going to be assessed, whether they achieve the result. Therefore, CRS is still a relatively blurry object, not well defined, and only designed to highlight companies with good practices, but based on no accurate criteria. The practices will sometimes change the way companies conduct business, but will not actually question the economic model and whether the economic model is compatible with sustainable development. So the matter of corporate responsibility, social responsibility, when
seen under the first CRS vision has allowed the managers to hijack the whole process to its own benefit. CRS was instrumentalized and perceived as a source of opportunities to improve profitability, competitiveness, and companies became obsessed with the idea to demonstrate that there is a convergence between good social performances and environmental performances and economic and financial performances. But this is not systematically the case. The second vision is based on the concept of accountability in English, redevabilité in French. Companies must report on their activities and the consequences thereof, but they're also accountable towards society and therefore must reduce the environmental impact when this impact is unfavorable for the local population and the environment. Therefore, negative externalities should be denounced and legislation or regulation should be implemented in order to improve socially responsible behaviors and in order to reward socially acceptable behavior. If CRS is at the service of competitiveness, this will involve too many limitations. Voluntary approaches are not there to push all companies all at the same time, all in the same direction, but rather to discriminate between them, considering that the market will be able to tell them apart and tell the good rain apart from the chaff. So we're not trying to single out a company to show that it champions the CRS concept, but rather to draw attention to the activity of all the companies and the impact that their activities can have. Assessing behaviors of economic entities is something that must be done in a given territory with a given chain of values rather than on the level of a corporation or a group of companies.